Quiero hacer una previa introducción hablando de lo importante que es para un gobierno local definir los ejes de la gestión, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando llegamos, sabemos por qué y para qué llegamos. Bueno, para eso es fundamental para después poder desarrollar las políticas públicas, tener definidos cuáles son los ejes sobre los que vamos a trabajar. En nuestro caso, nosotros definimos 5 ejes de gestión. Definimos que queríamos trabajar para construir una ciudad activa, participativa, emprendedora, moderna y sustentable, ¿no? Y una cosa, y las acciones y políticas públicas de cada área tenían que encuadrarse en uno o más de esos ejes. Teníamos un círculo de colores con cada uno de los ejes, entonces las acciones tenían que atravesar sí o sí uno o más de los ejes y bueno, fue todo un proceso de aprendizaje, ¿no? De lograr que el equipo entendiera y asumiera eso. Y otra segunda pata fundamental es la definición de las políticas públicas, la planificación, la ejecución el seguimiento de cada una de ellas y el procesamiento de datos, que al principio parece medio engorroso, pero que la verdad que cuando uno se acostumbra después no puede tomar decisiones sin cumplir ese proceso y se da cuenta cómo optimiza recursos en todos sentidos, recursos humanos, recursos económicos, tiempo, puede ir replanteando y mejorando cada una de las acciones que se definan. Así que eso como consejo se los dejo a los que tienen responsabilidades, ¿no? Definir los ejes de gestión y la definición, planificación y seguimiento con el procesamiento de los datos, que es fundamental. Bueno, en este orden de cosas, para nosotros el eje ciudad sustentable atravesaba todas las áreas, ¿no? Todas las acciones de cada una de las áreas tenía que estar inmersa dentro del eje ciudad sustentable. Nada se podía hacer sin relacionarlo con el eje de la ciudad sustentable. Y teníamos grandes ideas y grandes proyectos, porque uno se prepara muchísimo y piensa en grande, pero los que acaban de asumir, como, como el caso de Nancy, seguramente, te dará cuenta, no sé si Emilio es tu primer mandato, pero bueno, ahí te das cuenta que una cosa es lo que vos planificás desde afuera y otra cosa es la realidad cuando llegás y lo que te encontrás o lo que no te encontrás, las cosas, los recursos con los que contás, y todo la cantidad de dificultades que se te presentan en la diaria, ¿no? Para las tareas operativas. Así que nos encontramos, pensando en una ciudad sustentable, nos encontramos con que teníamos un enorme basural a cielo abierto, el más grande de toda la provincia, con la imposibilidad absoluta de obtener financiamiento para poder hacer algo en ese predio, debido a que el actual gobernador, en uno de sus 12 años de intendentes, había recibido dinero de financiamiento del Ministerio de Ambiente de Nación, no había rendido cuentas, le habían dado en ese momento, creo que eran 15 millones de dólares, para montar toda una planta de tratamiento de residuos. Por supuesto que las maquinarias no estaban, las pocas que habían estaban desguazadas, no estaban los camiones, bueno, un desastre total. Es la famosa causa Girsu, que está en Comodoro Pi, que seguramente habrán escuchado, que están involucrados, estuvieron involucrados varios intendentes y que, bueno, por estas cuestiones de la casta judicial no se mueve y no sale y no aparecen los responsables, ¿no? En la Argentina, en todos los países hay corrupción, pero en la Argentina tenemos corrupción más impunidad. Conclusión que este señor que no rindió cuentas de ese dinero que mandaron en ese momento, ahora es gobernador de mi provincia, así que imagínense. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo, qué hacemos? ¿Seguimos como siempre? Bueno, organizamos un sistema de recolección de residuos porque no había camiones para la recolección de residuos, pero, y lo pudimos resolver a menos de 15 días de asumir, alquilando camiones de una empresa de Buenos Aires,
pero no podíamos quedarnos con eso nomás, teníamos que hacer algo con ese problemón que teníamos. Entonces decidimos ir al origen del problema, ¿no? Decidimos ir a trabajar con el vecino, con las familias, decidimos ir a comenzar a trabajar ese cambio cultural que necesitamos para entender que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia y que la responsabilidad es de cada uno de nosotros que somos los que generamos los residuos. En La Rioja había una iniciativa llamada Punto Limpio, en una plaza muy tradicional de acá de la ciudad, la Plaza San Román, una iniciativa que llevaba 20 años, había atravesado 5 gestiones, pero no era nada más que un depósito donde la gente iba una vez por semana, dejaba los materiales reciclables. Y después, ¿qué hacía el municipio? Los cargaba en el camión compactador común y se los llevaba al basural. O sea, era un engaño para la pobre gente que durante todo ese tiempo se había puesto en el trabajo de separar los residuos. Hicimos un primer relevamiento y teníamos, como dice ahí la placa, 60 familias que llevaban sus reciclables al punto limpio. No había trazabilidad, no había nada. A partir de ahí, y antes de que se declarara el aislamiento obligatorio, comenzamos a hacer un trabajo de concientización puerta a puerta. Comenzamos a dar charlas en clubes, en centros vecinales, con un programa que denominamos separación domiciliaria de residuos, ¿no? Para eso, en marzo o en mayo de ese año, logramos aprobar un código unificado de colores. Nosotros entendíamos que era muy importante que la gente identificara cada material con un color, y ese código lo definimos de acuerdo a la idiosincrasia las costumbres de consumo local. Entonces definimos el amarillo para el plástico, el marrón para el cartón y el papel, el azul para el metal y el vidrio. Como no se consume mucho metal y vidrio, lo pusimos juntos para facilitar. Eh, y bueno, avanzamos en una tarea, digamos, de militancia. Teníamos muchos recursos humanos nosotros. No teníamos plata, no teníamos recursos financieros, no recibíamos la coparticipación, tampoco teníamos buenos ingresos propios porque la dirección de rentas era la muerte en 7 tomos, ¿no? Era como una cosa que uno entraba, hacía 2 horas, 3 horas de cola y cuando llegaba a la caja se caía el sistema y no podía pagar, entonces era muy deficiente la recaudación. Eso daría para otra charla contarles cómo logramos avanzar, modernizar y tener un sistema que hoy desde el teléfono celular uno puede entrar en renta municipal, pero bueno, en ese momento no teníamos ingresos. Entonces, pero sí teníamos gente, mucha gente, porque el peronismo usa acá en La Rioja el sistema de precarización en el Estado, ¿no? Las llamadas becas o ayudas o programas. Entonces teníamos más de 3.000 trabajadores precarizados, algunos con 15, 17 años de antigüedad, que no tenían formación, muy escasa formación. Entonces los capacitamos, los preparamos y salimos con ellos y con todo el equipo de ambiente que en mi gestión lo convertimos en secretaría, a hacer un trabajo puerta a puerta de concientización. Eh, Llegó la pandemia y nosotros, y el aislamiento, ¿no? El aislamiento obligatorio. Entonces, ese trabajo que habíamos empezado, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos con esto que ya largamos y ya habíamos logrado mucha gente entusiasmada y que se adhería? Transformamos la pandemia en una oportunidad y aprovechamos la virtualidad, hicimos más de 600 charlas de capacitación y de concientización en forma virtual, con distintos grupos de vecinos, de clubes, bueno, igual, de instituciones, escuelas, y logramos un número muy importante de vecinos que se sumaron porque tenían tiempo disponible, estaban en su casa, les sobraba el tiempo. Entonces, se dedicaron a aprender y adquirieron el hábito de separar los residuos en origen. Y nos empezaron a exigir, ¿qué hacemos con esto? Porque ellos no podían salir a dejarlo en la plaza, en el punto limpio. Entonces armamos con muy pocos recursos, un camión y una camioneta, un sistema de recolección domiciliaria mensual,
que lo organizábamos por zonas, con geolocalización de cada uno de los vecinos que estaba sumado al programa. En esto fue muy importante el uso de la tecnología. Usábamos el Muni digital y podíamos geolocalizar cada uno de los vecinos que se adhería al programa, y entonces podíamos, digamos, organizar la ruta para minimizar el gasto de combustible, bajar la huella de carbono, usar el mínimo recurso. Y iba una sola persona por vehículo, llegaba, tocaba bocina, el vecino salía, cargaba sus reciclables y seguíamos, ¿no? Así que la verdad que para nosotros la adversidad del aislamiento fue una gran oportunidad para promover las buenas prácticas ambientales. Eh, Seguimos trabajando en este sentido. El Código Unificado de Separación en Colores, quiero decirles que se aprobó en mayo del año 2020 por unanimidad en el Consejo Deliberante, y después en octubre de ese año, recién en octubre de ese año, el Ministerio de Ambiente de la Nación sacó una resolución donde recomendaba a los municipios que adoptaran algún código de colores para la separación de residuos. O sea que nosotros fuimos los primeros que lo hicimos, antes que ellos lo adviertan. Bueno, avanzamos con otro punto limpio. Una vez que terminó el aislamiento, rehabilitamos el punto limpio clásico del barrio San Román, y creamos un punto limpio en la otra punta de la ciudad, del Separ Norte. Y también un punto limpio itinerante que lo hacíamos una vez por semana con las bolsas, las Big Bag, en el camioncito de ambiente. Entonces avisábamos con una semana de anticipación que íbamos a estar en la plaza de tal o cual barrio, para que la gente aprovechara y en vez de irse a alguno de los puntos limpios el fin de semana, lo llevara los miércoles a la plaza de su barrio. Fuimos por cada una de las empresas que son grandes generadores de residuos, y visitamos más de 50 empresas de la ciudad, y armamos también un circuito para concientizarlos, ¿no? Y armamos un circuito donde se sumaron a esa recolección diferenciada más de 30 empresas locales a quienes les recolectábamos los reciclables los días viernes. Y un trabajo sostenido donde, como dije al principio, la planificación y el control y seguimiento en la ejecución nos fue mostrando resultados maravillosos. De los 30.000 kilos de material reciclable que recolectamos en el primer año, al segundo año, el 2020, triplicamos la cifra, la triplicamos. Y seguimos con ese trabajo sostenido, planificado, controlado, y al terminar la gestión pudimos recolectar más de 500.000 kilos de materiales reciclables, ¿no? Y garantizamos la trazabilidad y la disposición final de todos los reciclables. Todo esto certificado por las recicladoras que nos recibían. Volvé a la anterior, Barbie, por favor. Bueno, cuando terminamos la gestión, esto les digo que es tan importante hacer el seguimiento y procesar los datos y usar los datos. Fuimos creciendo de tal manera que al terminar la gestión, más de 9.000 familias de la ciudad, una ciudad con 230.000 habitantes, separan sus residuos en su casa y los llevan a un punto limpio. Esto equivale al 15% del total de la población de la ciudad. 15%. O sea, no hay ninguna ciudad de más de 100.000 habitantes que tenga este porcentaje de vecinos concientizados en esta buena práctica ambiental. Así que aprovecha Ayacucho, aprovecha Alcira Gijena, aprovechen cada uno de ustedes que tienen pocos habitantes, porque lo ideal, estos programas son mucho más exitosos en lugares con menos habitantes. Todo el plástico que fuimos, ahora sí podemos avanzar, todo el plástico que fuimos recuperando en los puntos limpios, a partir del segundo año hicimos un convenio con una recicladora local, la única recicladora en realidad, porque las demás son acopiadoras, una recicladora que hace productos de madera plástica y también materiales de construcción de madera plástica. Y con todo el plástico que nosotros juntamos en nuestras escuelas municipales y en los dos puntos limpios, pudimos construir y equipar
los juegos infantiles, tanto para nosotros tenemos 5 jardines y 3 escuelas primarias. Así que pudimos equipar con juegos infantiles hechos de plástico y con los cestos para el material reciclable en cada uno de los establecimientos. Y era una forma también de mostrarles, especialmente a los chicos de las escuelas, que esa botellita que ellos ponían en el canasto volvía en el columpio, en el sub y baja. Columpio le decimos nosotros a la hamaca. Así que la verdad que muy bueno poder ver el resultado concreto, ¿no?, de una política pública. Y justamente el último acto de gestión, yo quería, porque era como un símbolo, el 9 de diciembre colocamos en esta Plaza San Román, esta icónica plaza donde había empezado todo hacía más de 20 años, colocamos juegos de plástico, juegos hechos con madera plástica de la recolectada gracias a este programa. Todo lo que fuimos recolectando y entregando fue siendo certificado por las recicladoras y los números hablan por sí solos, ¿no? El impacto positivo que esto genera en el ambiente es impresionante. Nosotros con los más de 500.000 kilos de materiales recuperados, hemos logrado el ahorro de 4.167.633 litros de agua potable. Hemos evitado emitir a la atmósfera más de 1 millón de kilos de gases de efecto invernadero. Se evitó la tala de más de 2.100 árboles, ¿no? Y bueno, después abajo le agregaron los chicos que hemos plantado 2.700 árboles, pero eso es de de otro cuento. Pero digo, los resultados, cuando uno hace el seguimiento de la política pública y empieza a palpar, a ver en números los resultados y el impacto, o sea, es realmente maravilloso, maravilloso. También, en paralelo con este programa de separación de residuos, impulsamos el programa de compostaje riojano, que fue también aprobado por ordenanza en forma unánime, porque hoy nadie te dice que no a una iniciativa en materia ambiental. También esto es ideal para ciudades pequeñas. La práctica del compostaje es muy simple, es más simple de lo que uno se imagina, y a través de también charlas, capacitaciones, pudimos promover esta práctica dando el ejemplo. Yo decidí que siempre cuando uno propone un cambio, bueno, tiene que dar el ejemplo y mostrarlo desde su casa hasta el lugar donde trabaja. Así que decidimos que el Palacio Municipal iba a ser el primer edificio público en compostar sus restos vegetales. Fuimos oficina por oficina, entusiasmamos e hicimos parte a los empleados municipales y el 95% de las oficinas del Palacio Municipal se prendió el programa, pusimos una compostera en el municipio y avanzamos con eso, y en el transcurso de 4 años cosechamos más de 4.000 kilos de humus que fuimos usando en nuestras plazas, en nuestros paseos, en los canteros de la municipalidad. Y es un placer cuando uno ve que lo que iba a ser, o sea, basura, sucia, con olor y demás, se convierte en tierra fértil, ¿no?, que uno la puede utilizar y regalar. Con este, con este programa también fuimos pioneros, porque seguramente hay alguna otra ciudad que lo ha hecho, pero Ambiente de Nación, recién en octubre del año 2023, mediante resolución, lanzó el programa de compostaje institucional y recomendó a todas las instituciones públicas que empezaran a compostar los restos vegetales. Y nosotros ya lo hacíamos desde el 2020. Para sumar y reforzar esto, instituimos en las escuelas municipales, pues yo siempre decía, tenemos la materia prima, los niños, los tenemos en nuestras escuelas, y son los que, si logramos convencerlos de estas prácticas, van a llevar la práctica a su casa, y lo van a convencer a su mamá, a su papá, a los tíos, a los abuelos, a la madrina, al padrino. Así que, además de avanzar con ambas prácticas en las escuelas municipales y en los jardines, establecimos la promesa del cuidado del ambiente para los chicos de 5º grado de las escuelas municipales. Entonces se hace toda una semana previa de trabajo y concientización
todo el año se trabaja sobre separación y sobre compostaje en la escuela, y llegado el momento, en la Semana del Ambiente, el Día Internacional del Ambiente, se hace la promesa de cuidado del ambiente. Esa iniciativa, que nosotros la establecimos mediante decreto el año pasado, fue adoptada por la provincia de acá de La Rioja para este año y se hizo en las escuelas de toda la provincia. Un dato que se me estaba pasando. Con este programa de separación y el de compostaje, en el compostaje sumamos 9.500 familias. Y también fuimos a hacer un trabajo comunitario, o sea, un trabajo colectivo y de compromiso en los barrios, y pusimos 30 composteras comunitarias en distintos puntos de la ciudad, con la previa concientización a los vecinos de la vuelta y zonas aledañas. Con estos dos programas, separación y compostaje, nosotros logramos reducir 8,5 toneladas de residuos por día, el equivalente a un camión compactador mediano lleno. Imagínense lo que podría haber sido más basura al basural, ¿no? Que es una montaña enorme y que no podíamos resolver. Pero bueno, con toda esta acción hemos evitado aumentar el problema al menos, y hemos logrado un cambio cultural que no tiene vuelta atrás, porque cuando uno le hace el clic y no hay vuelta atrás con esta cosa. Otra cosa importante que les puede servir, ahí que está en la filmina siguiente, empezamos ahí, en el predio de disposición final nosotros teníamos un gravísimo problema. Es un predio que está a 20 kilómetros de la ciudad, donde, bueno, por supuesto es tan grande que el alambrado es vulnerable por todas partes, y teníamos gente que entraba y salía de noche incluso, prendía fuego para poder separar los materiales. Era, bueno, toda una anarquía, entraban familias completas con niños que no estaban escolarizados, todo un submundo que nadie había querido ver y nadie se había podido meter. Bueno, nosotros después de amenazas de muerte en contra nuestro, denuncias penales cruzadas, ir con la policía cada vez que hacían fuego o cuando detectamos que habían ingresado y demás, empezamos un acercamiento y logramos sentarnos a conversar con esta gente. Logramos y digo logramos porque realmente un logro tremendo, porque era un grupo muy, muy vulnerable que no se venía, o sea, nos veía como los enemigos, ¿no? La muerte en 7 tomos era el resto de gente que no respetaba su trabajo, lo que para ellos era su trabajo. Bueno, hicimos un trabajo de hormiga con asistentes sociales, con el área de cooperativa y asociativismo, y logramos generar confianza con ellos, entre nosotros, ellos y nosotros, y logramos convencerlos de que se organizaran en cooperativas, y que establecimos un reglamento para el ingreso al predio, con horario definido, con la prohibición de ingresar con niños, con el uso de materiales de protección mínimos, porque entraban sin ningún tipo de protección y era una responsabilidad enorme para nosotros, y logramos generar condiciones mínimas para ellos y para los trabajadores municipales también, ¿no? Esto es algo que, como les digo, nadie lo había tratado, nadie lo había sacado a la luz, todo el mundo sabía que al basural entraban de noche, con niños, con mujeres, con todo, y bueno, y nosotros dignificamos su tarea y les hicimos saber que nos interesaba que ellos siguieran trabajando como recuperadores urbanos, porque nos ayudaban en esto que necesitamos hacer de avanzar en ir limpiando de a poco el predio. En ese trabajo en el predio de disposición final con las cooperativas, logramos recuperar 2.558 toneladas de materiales reciclables. Así que también, resultado concreto, palpable, en números. Yo siempre le decía al equipo, lo que no se puede contar, lo que no tiene nombre, no se puede contar, no existe. Así que me traen los números, si no, es como no tenemos nada. Así que bueno, teníamos realmente resultados muy buenos gracias a ese seguimiento. Y lo último, que también me parece muy interesante
para ciudades pequeñas es que implementamos el programa de recepción de pilas y RAE. También un trabajo de concientización, de comunicación. Hicimos parte a los comercios que venden los artículos eléctricos y electrónicos, hicimos una muy buena campaña publicitaria, pusimos puntos de recepción de las pilas y RAE, y con las pilas las fuimos juntando en el predio de disposición final. Cuando yo terminé la gestión, estábamos a un paso de firmar convenio con San Juan, donde hay una planta que se ocupa del, digamos, el destino final de las pilas. Y con los RAE hicimos también un enorme trabajo aprovechando este recurso humano que había de sobra en la municipalidad, ¿no? Buscamos los que entendían algo de electrónica y los muchachos agarraban, bueno, traían un televisor, desechado un televisor como residuo electrónico, si se podía arreglar, se arreglaba y lo destinábamos a instituciones de bien público o escuelas, y así pudimos recuperar 20 equipos informáticos que donamos a distintas escuelas de la ciudad, y distintos aparatos como electrodomésticos, televisores y demás a distintas entidades de bien público. Así que logramos también promover, recuperar, reutilizar, reciclar, promover la economía circular. Como ven, los resultados son concretos, son muy buenos, para lo cual, insisto, es básico definir ejes de gestión, planificar las políticas públicas y hacer el seguimiento estricto de su ejecución con el monitoreo y el procesamiento de datos. Eh, el mensaje final que yo les quiero dejar es que a veces no podemos contar con los recursos económicos, financieros, eh, pandemia en el medio, pero que cuando hay vocación, decisión política, convicción, y cuando creemos de verdad que estamos que llegamos para cumplir determinados objetivos, porque siempre llegamos sabiendo por qué y para qué, nada nos detiene, nada nos puede detener. Y siempre, siempre uno tiene que mostrar y convencer con el ejemplo. En el caso de la separación y del compostaje, yo fui una de las primeras que se sumó, ¿no? Y yo mostraba y le mostraba a mis vecinos que lo que yo les estaba pidiendo que hagan, que separen sus residuos en origen, con todos los beneficios que eso traía, que composten sus restos vegetales, yo también lo hacía, que no era algo bueno, de la boca para afuera, qué bueno, cuidamos el ambiente, evitamos aumentar, no, no. Yo también como parte de mi vida y de mi práctica cotidiana, en un cambio cultural. Así que predicando con el ejemplo y trabajando con convicción y con decisión política, aún con todas las otras variables en contra, se puede transformar. Yo estoy muy orgullosa de los resultados que hemos logrado en esta materia, y hemos puesto por primera vez a La Rioja en un camino de construir una ciudad sustentable, cosa que antes no existía, ¿no? No existía, salvo alguna iniciativa aislada, pero esto quedó como política de Estado que hoy se sigue haciendo en el municipio y que esperamos que siga creciendo y que sea cada vez más la gente que se suma. Bueno, muchísimas gracias por escuchar, gracias por la paciencia. Gracias a vos, Inés. Si les parece, hagamos la presentación de Emilio y después reunimos todas las preguntas o los intercambios al final. Emilio, ahí estamos Perfecto. poniendo, Emilio tiene primero para mostrar un video y después arrancamos la presentación. Así que ahí ponemos el video y, y ya arrancamos. No sé si quieres ir haciendo una intro mientras que lo ponemos. Bueno, nos presentamos. En la provincia de Buenos Aires. Ahí te escuchamos re bajito, Emilio. Va, por lo Sí, menos yo no sé. no se te escucha. ¿Que me escuchas mejor? ¿No? No, bastante bajito. Pero antes te escuchamos perfecto, ¿eh? No sé. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí, Ahí va. sí? Bueno, No, ahí no. Otra vez. Sé como que se te mutió, pero
No, no, pero no es que estés muteado, ¿eh? No, re bajito. Puede ser que estés tapando el micrófono de alguna manera. A ver, probá. No, no, no te escuchamos. Si probás pasando el video y a lo mejor después, Dale, a lo si mejor querés, ponemos el video y vas probando, vale. El video tiene audio, porque yo por lo menos no lo estoy escuchando. no, no se escucha. A ver, vamos con problemas técnicos del audio, del sonido. La tecnología nos resuelve problemas, pero también nos complica a veces. Sí, sí, sí. A ver. Pero bueno, no está conectado porque el audio lo estamos pasando nosotros, así que no tiene que ver con el problema de audio de Emilia. Ah. ¡Wow! El Bien. sueño. Mi sueño, lo que yo quería hacer y no, no conseguí plata. A ver si se te escucha, Emilio. No. Noche. Si ¿Y si no, lo que se me, salís y volvés a entrar, Barbie? sí, si no, lo que se me ocurre es llamarlo por teléfono y yo pongo el audio y sale de acá. A ver, También. probá si querés salir, Emilio, y volví a entrar, y si no, hacemos esa. Dale. Ujú. Sí, en una reunión hicimos eso un día que también la persona tenía un problema con el audio y yo la llamé por WhatsApp y ponía en altavoz y iba hablando. Bueno, eso Sí. que lo que vimos del video de Emilio, o sea, es lo ideal. Lo que yo les mostré es la alternativa que nosotros encontramos para no quedarnos de brazos cruzados y dejar que todo siguiera igual. Y también tiene sus, digamos, viéndole la parte positiva, o sea, empezamos el cambio cultural. En vez de ir a trabajar sobre ya el problema, trabajamos en la causa del problema, que somos nosotros mismos.
las mismas personas, los vecinos, con nuestros hábitos, con nuestras formas de consumo. Yo de sacar todos los días una bolsa de residuos en casa, bueno, ahora vivo sola, pero antes estaba con mis 2 hijos que se fueron a estudiar. Sacábamos una bolsa por día llena de residuos, de todo, bueno, como uno saca la bolsa con olores, con a veces líquidos, pasé a sacar una bolsa de nada misma, una vez por semana, y una bolsita limpia, que no, porque claro, cuando uno composta Tal y cual. separa, no te quedan residuos en la casa prácticamente. A ver, Eso que vos Emilia. decías, ¿está allá? Sí, Miguel. No, eso que vos decías de que es un inicio y no hay vuelta atrás, a mí me pasa. Empecé a ir Sí. a charlas donde me dieron unas lombricitas californianas, yo composto, junto plástico, saco separado, y es una cosa que ya es tan Te hace un habitual. clic. Sí, te Sí, hace sí, un clic en la tal cabeza. cual, sí. Sí. Ahí está Emil. Bueno, ¿se escucha ahora? ¿Estamos? Sí. Sí, Sí. ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, bueno, arrancamos, nos presentamos. Soy Emilio Cordonier, intendente de Ayacucho, y me acompaña Valentín Facia, que es el secretario de Ambiente. Ayacucho es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros de Capital Federal, y tenemos unos 22.000 habitantes según el último censo. Calculamos que somos un poquito más, capaz que 24.000, 25.000 habitantes somos. Eh, Eso que veían recién en el video es cómo encontramos el basural a cielo abierto que tenía Ayacucho hace un montón de años. Basural muy cerca de una ruta, muy peligroso, estaba un predio de 16 hectáreas que estaba desbordado y con basura que llegaba casi hasta la ruta. Y además muy peligroso también porque casi todos los días o 2 o 3 días se prendía fuego y eso tapaba la ruta de humo, ¿no? Y es una ruta muy transitada que va a la costa atlántica, va a Pinamar, Villa Gesell, va a esos lugares sobre todo en verano pasa muchísima gente que va a vacacionar a esos lugares y 2 por 3 estaba la ruta tapada de humo, ¿no? Eh, entonces así lo encontramos, nosotros estamos en el municipio desde el 2011, diciembre del 2011, con otro intendente antes. A mí me tocó reemplazarlo en su segundo mandato. En febrero del 2018 quedo a cargo de la municipalidad. Soy electo por primera vez en el 2019 y reelecto en el 2023. O sea, estoy en mi segundo mandato, con 1 y medio, si se quiere, antes, ¿no? Un mandato y medio antes. Eh, Ahí la placa que estamos viendo, la idea es ordenar la conversación, la presentación. Mucho de lo que decía Inés tiene que ver con esto que vamos a ver. La idea de definir, de planificar la gestión en general y también de planificar la gestión en materia de ambiente, ¿no? De cuidado del ambiente y pensar en el tema de residuos con una visión un poco más amplia, ¿no? Nosotros ahí lo que hicimos en el último tiempo fue un cambio conceptual. Acá históricamente la municipalidad tenía dentro del área de obras públicas un área de servicios urbanos que pensaba solamente en la recolección. Entonces nosotros creamos un área de ambiente, una secretaría de ambiente que está a cargo de Valentín, y desde ahí cambiamos también la mirada sobre el tema. No es solo un tema de levantar la bolsa de residuos del vecino, sino un tema de qué hacemos con los residuos. Creo que es uno de los grandes problemas que ya enfrentamos y que vamos a enfrentar a futuro las ciudades, ¿no? ¿Qué hacemos con todos los residuos que generamos, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio de mirada, ese cambio conceptual, nos lleva a trabajarlo de distinta manera. Y es lo que nos permitió pasar de ese predio de 16 hectáreas que rebalsaba de basura a lo que tenemos hoy, que ahora Valentín va a contar un poco cómo es el día a día de eso, ¿no? Hoy tenemos, a través de esta planificación, a través de inversión, porque es un tema que hay que ponerle plata, y Inés contaba las dificultades de conseguir financiamiento producto de la situación que heredaron. Yo tuve una primera experiencia que lo quisimos encarar al tema con lo que teníamos. Teníamos una planta de separación muy vieja, muy deteriorada. También el problema del personal, teníamos mucha más gente que la que se necesitaba. Había 80 personas cuando hoy funciona con 16. Entonces la gente se chocaba, no servía, la planta
la cinta era vieja. Comprometimos a la gente a separar en domicilio y al poco tiempo tuvimos que decirle, no va más, se cierra la planta, vamos a recalculando, ¿no? Vamos a reprogramar toda la iniciativa y ahí primero invertimos en una máquina nueva, que es la que se ve ahí de fondo en la placa, y trabajamos mucho en la selección y capacitación del personal. Entonces hoy tenemos una planta de separación y transferencia con equipamiento nuevo, un personal que pasó de 80 a 16 y totalmente formalizados, son empleados municipales de planta permanente o transitoria, capacitados, que es otro de los grandes puntos a trabajar, y funciona mucho mejor, ¿no? Y eso nos permitió pasar, en el 2019 pusimos en funcionamiento la planta. Y eso que veíamos del basural, en el 2019 estaba así el basural. Y hoy, en el 2024, ya del año pasado, se ha ordenado muchísimo el basural. Estamos separando y vendiendo todo lo que es recursos reciclables, papel, cartón, metal, vidrio, plástico. Y también tenemos dos cositas más, y le doy el paso a Valentín, dos cuestiones que para nosotros son centrales, que una es la articulación público-privado institucional. Estamos trabajando con las escuelas en capacitación de chicos de jardín, de primaria y de secundaria. Y también trabajamos con las instituciones de Ayacucho, cuando hay grandes eventos, generar también un elemento de conciencia para que lo vea el resto de la comunidad, ¿no? O sea, que no sea solo la municipalidad la que machaque con este tema, sino, por ejemplo, tenemos un evento muy grande en Ayacucho, que es la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, una de las fiestas más grandes del país que celebra el trabajo del hombre de campo y la producción de terneros. Ayacucho es el distrito que más terneros produce en el país. Entonces, esa semana que es la fiesta del ternero, se hace un convenio con la fiesta, se distribuyen cestos de residuos para recolectar de manera diferenciada en distintos puntos de la ciudad. De esa manera también se le da difusión al tema y se genera conciencia desde la fiesta del ternero, y no es solo la municipalidad que machaca, machaca, machaca. Y así con distintas instituciones que tienen distintos eventos durante el año, generamos esa articulación para entre todo ir generando esa conciencia, ¿no? Y la de más mediano y largo plazo, si se quiere, que es la de la escuela. Es la de los chicos en la escuela, pasan por la planta, conocen cómo funciona el complejo ambiental municipal y vamos generando en las generaciones futuras una mejor conciencia respecto a lo que es el cuidado del ambiente en general y el tratamiento de los residuos en particular, ¿no? Y desde ahí involucramos la participación ciudadana, que le pedimos a cada vecino que los martes y los jueves saque solo lo que es reciclable. Lunes, miércoles y viernes levantamos todo, martes y jueves lo reciclable, y después tenemos 5 puntos limpios distribuidos en la ciudad, donde aquellos días que no hay recolección diferenciada, el vecino puede llevar los recursos reciclables a esos puntos limpios. Y el último punto, que tiene que ver con incentivos, establecimos para lo que es el personal municipal un sistema de incentivos donde lo que se vende, ¿no? Nosotros pasamos de tirar 8 camiones diarios, eran más o menos, ¿no? 8 camiones diarios que iban al basural. Hoy los 8 camiones pasan por la planta. Hay otro proceso, otra etapa de separación en la planta, ¿no? Viene ya separado del domicilio, pero ahí lo que veíamos, va la basura por los residuos por la cinta, y el personal va separando lo que puede reciclarse. Y lo orgánico termina todavía en el basural, ¿no? Pero achicamos muchísimo la cantidad de basura que va al basural y el tipo de basura que va. Va solo lo orgánico, ¿no? Y el resto se vende. Lo que se vende, el 80% de la recaudación se distribuye entre el personal. El personal de la planta, el personal de los camiones y el personal de los puntos limpios. Entonces esto también nos ha mostrado en el tiempo una mejora en el trabajo. Se separa mejor, faltan menos. Y hemos tenido en la última venta, algunos de los empleados recibieron un bono de alrededor de 500.000 pesos. O sea, más que lo que ganan de sueldo, como premio por su trabajo, ¿no? Por separar bien, sobre todo hay cuestión, el papel, el cartón, que hay que tener cuidado con la separación y con cómo se trabaja, que no esté húmedo, que no, hay que tener algunas cuestiones. Este sistema de incentivos nos redujo el ausentismo muchísimo. Las primeras ventas
uno veía la lista del personal y cuánto había cobrado cada uno y era muy desparejo, ¿no? Si el periodo abarcaba 90 días, había algunos que cobraban por 15, otro por 60, otro por 90. Y las últimas ya son más parejas, o sea, faltan menos. Faltás porque tenés una situación de salud, carpeta médica, bárbaro, te lo cubre el sueldo, a eso, pero el premio es por los días efectivamente trabajados. Y la verdad que se redujo muchísimo el ausentismo y se trabaja mucho mejor. Y este sistema de incentivos, eso lo tenemos creado por ordenanza y por decreto reglamentario, que después lo ponemos a disposición para compartir, porque cada uno lo puede adaptar a su realidad. Y ahora lo estamos trabajando para otras cuestiones. Por ejemplo, en el día de ayer largamos un plan, un programa que tiene que ver con formalizar todo lo que es hospedajes para lo que es el turismo, ¿no? Tenemos un montón de hospedajes, casas quintas, departamentos, que se están alquilando hoy de manera informal para visitantes, sobre todo cuando hay algún evento. Hoy los invitamos a formalizarse en un programa que creamos exclusivamente para eso, y uno de los puntos que incluye el programa tiene que ver con el compromiso ambiental, con el comprometerse a separar los residuos en el predio o en la quinta o en la casa que se disponga para alquiler, y en ese compromiso que asumen tienen algunos beneficios en materia de tasas y habilitaciones, ¿no? Aquel emprendedor que tiene una quinta que alquila para turismo y hoy está en la informalidad, si se adhiere al programa no va a pagar habilitación y no va a pagar la tasa a la actividad económica por 1 año y medio, hasta diciembre del 2025. Pero entre los requisitos del compromiso que firma, ¿no? Se adhiere al programa, uno de los requisitos es sumarse, es tener este compromiso ambiental, que en su quinta va a tener cestos de residuos para el reciclable y para el orgánico, que va a coordinar con nosotros la recolección diferenciada, porque son lugares donde se alquilan principalmente los fines de semana. Entonces vamos a coordinar con ellos la recolección diferenciada para los días lunes o martes. Entonces, cuando adhiere al programa, se compromete a esta cuestión ambiental. Entonces, esto de los incentivos lo estamos trabajando tanto para adentro, para lo que es el personal municipal, como para afuera, ¿no? Como para este vínculo con el sector privado, donde de distintos aspectos también sigamos trabajando el compromiso y la generación de conciencia en materia de cuidado del ambiente. Pero bueno, le paso a Valentín que nos cuenta brevemente cómo es el día a día, si se quiere, o cómo lo estamos trabajando. Y es un tema que, insisto, me parece que es uno de los más importantes que van a ofrecer que van a tener que enfrentar las ciudades en el presente y a futuro. ¿Qué hacemos con los residuos que generamos? Y creo que es un tema que hay que abordarlo con mucho profesionalismo, en el sentido de planificación, en el sentido de inversión. Hay que ponerle plata, no nos alcanza solo con buenas intenciones y con voluntarismo, sino que hay que ponerle recursos. Pero creo que es un tema que si se le ofrece a la ciudadanía, a los vecinos, soluciones concretas y, como también decía Inés, mostrándole los casos de ejemplo y los casos de éxito, creo que la gente se compromete. Creo que la gente se compromete y tenemos, me parece, un enorme desafío en convencer a la gente de cuál es el camino, ¿no? Pero bueno, nos cuenta Valentín rápidamente cómo es el día a día del tema y quedamos abiertos a preguntas. Bueno, profundizo ahí un poco lo que decía Emilio. Arranco por lo que decía al final, ¿no? La importancia de la gestión de residuos en las ciudades. Hoy lo pensaba también un poco de las cuestiones que nos dejó la pandemia ver. Fue aquello que realmente era esencial, aquello que si faltaba en la comunidad se desbordaba. La policía no dejó de trabajar, los hospitales no dejaron de trabajar, los bomberos no dejaron de trabajar y los recolectores de residuos no dejaron de trabajar. La pandemia demostró que en la integración y en la sostenibilidad, digamos, de una ciudad, la recolección y la gestión de todos esos residuos es importantísimo. Entendiendo que al vecino lo que más le llega es la recolección, y eso lo sabemos quienes nos ponemos a trabajar en cuestiones relacionadas a los residuos, sabemos que el primer universo que el vecino llega es el de la recolección, que simplemente se conforma con que alguien pase, lo levanta, no importa el horario, no importa cómo, y ahí supone que termina el servicio. Creo que eso es algo de lo que responde. Hoy las estadísticas dan que cada municipio tiene 2 basurales en la Argentina. Si la Argentina está tan llena de basurales, no solo habla de
mala decisión o poca capacidad económica o política de resolver el problema, sino también una cierta complicidad social de negar el problema, ¿no? Hasta dónde nos llega. Entonces entendimos de ahí que en principio teníamos que hacerle entender a la gente qué eran los residuos en Ayacucho y qué es lo que podíamos empezar a cambiar detrás de ello. Y fuimos separando distintas aristas. Nuestro principal problema, como decía Emilio, es el basural. Tenemos que terminar con ese problema. No podemos ir sobre la solución del resultado de una consecuencia del problema. O sea, generalmente se estima de, bueno, vamos a empezar a gestionar los residuos, vamos a cerrar el basural y abrir un relleno sanitario. Si no resolviste todo lo anterior, es plata que el Estado tira y es una historia repetida en muchísimos municipios, que da para una charla aparte de cómo se ha desperdiciado un montón de recursos detrás de eso. Así que fuimos al principio, Emilio lo contaba hoy, gracias al trabajo que empezamos a hacer, yo me empecé en el año 2016, Emilio asume a partir del 2018. A partir de todo el trabajo que empezamos a hacer, la primera modificación fue en la recolección, sacamos la recolección nocturna, Ayacucho tenía 3 turnos de recolección, mañana, tarde y noche, para todos, comercio, industria, domicilio, absolutamente todo. Sacamos la de la tarde y sacamos la de la noche. Automáticamente, obvio, se redujo en 1/3 la operatividad, bueno, y toda la cuestión relacionada al consumo de combustible, de bienes consumibles, de horas hombre de trabajo y demás, pero lo hicimos no solamente con la intención de hacer que nuestro sistema funcione de una manera mucho más simple y adaptarnos a los recursos que teníamos, porque obviamente 3 turnos de recolección implica más desgaste en los recursos, encima no los teníamos, estamos ahí como contaba el caso de La Rioja, de pensando sin recursos, que está bueno igual, complica un poco más, pero está bueno. Lo unificamos y también le planteamos a la gente, bueno, che, ahora la basura la sacás de día, no pensé más que de noche alguien mágicamente se la está llevando. Nos damos el gusto de hacer esto porque vivimos en una ciudad chica donde no tenemos ciertos sectores de concentración de auto y demás, donde sería un despiole pasar por la mañana, ¿no? En pleno día. Nos llevó 2, 3, 4 meses de trabajo hasta que la gente lo entendió. Ahí logramos ganar la primera, que fue que la gente entienda que podíamos pasar una vez por día, que estábamos pasando 2 veces más de gusto, y era casi un lujo. Como había recolección mañana, tarde y noche, la gente sacaba la bolsa a cualquier hora. Se le llenaba la bolsa a las 10 de la mañana a la calle, a las 4 de la tarde a la calle, a las 11 de la noche a la calle. Entonces dijimos, no, ordenemos esto. Entonces ahí pasamos solo al turno mañana. Eso, abrimos la planta, que es un complejo ambiental, así lo mencionamos nosotros. Piensen, loco, de un lado está toda la parte de la planta de separación, del otro lado tenemos toda la parte de acopio de material, después tenemos un ecoparque y después tenemos un aula. Eso es lo que conforma nuestro complejo ambiental. Una herramienta que no solamente entra a gestionar residuos, sino que está asociada a muchas cuestiones más ambientales, y principalmente lo que hoy también hacían hincapié ustedes y también Emilio, sobre la cuestión de educación, por eso el aula. Empezamos a funcionar con una planta recibiendo los puntos limpios, que era esto que contaba Emilio, son 5 puntos. Nosotros tenemos recolección de reciclables martes y jueves. Los puntos limpios están abiertos lunes, miércoles, viernes y sábado. Por lo cual le ofrecemos a la comunidad que de los 7 días de la semana tenés 6 opciones para hacer bien la cosa y que el reciclable vaya donde tenga que ir. Además de eso, el punto limpio viene a dar vuelta a la lógica en que el Estado va al vecino y ahora el vecino viene al Estado. El vecino se acerca voluntariamente al punto limpio y lo lleva. Algo que aprendimos de la experiencia de cuando nosotros íbamos siempre a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Cuando no teníamos camiones, ¿qué pasaba? El vecino sacaba separado, nosotros no teníamos en qué buscarlo, y a esa voluntad le rompemos un poco lo que contaba hoy Emilio en los procesos de aprender, de abrir y cerrar el lugar. Así que empezamos con los puntos. Al tiempo sumamos esta cuestión de la recolección diferenciada y ya desde el año 2023 procesamos el 100% de los residuos que se recolectan en la ciudad, embolsables, siempre hablamos de eso. Acá en la planta, bueno, viene ahí el proceso, es una planta común, es una planta de la empresa Deisa, tenemos una cinta elevadora, otra cinta de trabajo, una enfardadora de rechazo, que es todo lo que nosotros no tomamos de la línea de separación. Nosotros trabajamos 29 materiales en clasificación, lo vamos tomando y después vamos haciendo obviamente la división más minuciosa en cada uno de los tipos de plástico, en cada uno de los tipos de metales, y así con cada uno de los materiales, porque como también bien decía Emilio, nosotros apuntamos no solamente que la planta procese, reduzca lo que vaya al basural, porque queremos cerrarlo ese basural, que era nuestro primer objetivo, como eso nos contaba, sino que queremos generar un material que sea capaz de ser reutilizado, o sea, que nuestro fin no se pierda en el camino, y para vos tener un material
realmente válido en el mercado, tiene que ser de calidad. Ahí se hace esta cuestión de la asociación con la productividad, donde el personal empieza a decir, che, no, tengo la oportunidad además de mi hora, además de mi sueldo, cobrar un extra que me hace estar entre 4 y 6 sueldos municipales por encima de cualquier otro empleado municipal por hacer bien mi trabajo, obviamente que lo hacen bien. Y ahí también no solamente era un mensaje a la persona que hace el trabajo que recibe esa productividad, sino también es un mensaje al vecino donde le demostramos que pudimos engrosar ese sueldo de una manera tal que no fuimos a pedirte nada, solamente te pedimos que separe. Si vos separaste en tu casa en esos 2 segundos que decidiste tirarlo en un tacho o en el otro, mirá la cadena que va generando y más sabiendo todo lo que hay detrás, ¿no? Del mercado de la economía circular que hace que nosotros siempre se lo decimos a los chicos cuando van, ustedes separen el plástico nuestro va a Avellaneda, en Avellaneda hay una empresa de 430 personas que con este plástico vuelve a hacer un envase y de ahí va una empresa que lo rellena con algo y se vuelve a hacer otra vez el circuito. Así que lo apuntamos mucho de ese lado. Esto nos permitió empezar a reducir nuestro basural. Hoy no es un basural a cielo abierto, es un vertedero controlado. Lo que hicimos sobre esas 16 hectáreas fue dividirlas en 4 y empezar del frente al fondo a cerrarlo. ¿A cerrarlo con qué? Con las herramientas que teníamos, porque tampoco teníamos dinero. La ley es muy demandante y muy utópica en un montón de las cuestiones que propone y los municipios cuando quieren ir por cierto camino se encuentran con un montón de trabas que generalmente son financieras. Así que con lo poco que tuvimos empezamos a nivelar, empezamos a tapar, convocamos a los vecinos, porque en esto, che, veamos el problema entre todos, porque este problema es de todo. Convocamos a los vecinos, fueron 130, 140 vecinos, hicimos una forestación con estacas locales, por lo cual no fuimos a comprar ninguna planta, las podamos de por ahí del camino, y forestamos el lugar. Lo forestamos porque lo queremos ocupar para que no vuelva a ser basural, y lo forestamos porque sabemos que las plantas en su largo periodo, algo un poquito al menos, van a poder subsanar todo el daño generado en ese lugar, donde realmente de esto que contaba Emilio, es nuestro lugar hace casi 50 años de tirada de residuos, es insalvable, no existe plan de remediación ambiental posible, pero sí podemos hacer esto que no nos llevó plata, que hoy tenemos el espacio ocupado, ya 2 cuartos del basural está cerrado, digamos, ya no se tiran más residuos, hay tierra, hay pasto y gran parte está forestado. Estamos trabajando en el tercer cuarto y el último cuarto, el fondo del lugar, lo tenemos reservado para el proyecto que ya lo armamos el año pasado, el Complejo Ambiental 2, que es por fin y una vez por todas el relleno sanitario. Así que hoy vamos en camino, gracias a haber trabajado las otras patas, la fundamental, a poder solucionar de una vez por todas un problema que nace en la historia de Ayacucho y que la tienen un montón de municipios por una cuestión de historia y de cultura, cómo nos hemos manejado con los residuos. Hoy son una oportunidad para el empleo municipal, son una oportunidad para que el vecino, como hoy contaba Miriam, el día que probé de compostar, nunca más tiré orgánico, el día que probé de separar, no tiré más, el vecino de a poco nos va entendiendo, los chicos ayudan mucho, los grandes también tienen que aprender, así que vamos por todos en ese sentido, eh, y vamos trabajando desde ese lado, siempre con nuestro recurso, siempre buscando ser lo más eficiente posible en el uso del recurso público, de hecho, todo esto se pudo hacer con la misma cantidad de camiones y con muchísima menos gente, pero sabemos que si queremos que esto funcione a la prosperidad y que, como vuelvo al inicio de la charla, tiene este peso de importancia en la sociedad, lo tenemos que hacer sostenible económicamente de acá al futuro, porque sabemos lo que implica. Entonces lo tomamos muy como un servicio desde ese lado y nuestra responsabilidad va hacia eso. Y son de los grandes cambios, digo, que me parece que lo importante es dejar cosas que los asciendan a uno, ¿no? Y a una gestión. Ayacucho cumplió 158 años, el 22 de junio. Por más de 150 años tiramos la basura en un basural a cielo abierto. Hoy estamos procesando el 100% de la basura que se genera y recuperando mucho de eso que hoy se va de Ayacucho. En un proceso de venta que, como decía Valentín, es un paso intermedio. Nosotros queremos llegar a producir algo de eso que hoy lo estamos vendiendo y sacando, si se quiere, digamos, del distrito, de la ciudad. Pero nuestro objetivo es poder con eso producir algo y cerrar ese círculo de economía circular, pero es un cambio de fondo esto. 150 años tiramos la basura en un basural a cielo abierto y hoy la separamos, la clasificamos, la vendemos y queremos producir algo con eso. Me parece que son de los grandes temas de los grandes desafíos, me parece, en esto y en esto de convencer
a la gente, ¿no? Pero se puede, de a poquito, con mucha con convicción y con persistencia, me parece, ¿no? Se puede, se puede. Buenísimo, Emilio, Valentín, muchísimas gracias. Hay un par Gracias. de preguntas de Nancy ahí en el chat que puso, bueno, si pueden compartir la normativa de incentivos y de qué modo trabajan los residuos voluminosos. Bien, nosotros, que no lo dije, todo el circuito nuestro de la recolección, del tratamiento, a todo es municipal. No tenemos absolutamente nada terciarizado. Dentro de las corrientes tenemos los embolsables, que es lo que nos hemos ocupado más de gestionarlo, y los voluminosos. Los voluminosos, lo que podemos tomar de movida en la... A ver, nosotros damos un servicio hoy donde el municipio gratuitamente te recolecta el voluminoso, tenés que sacar un turno y demás, y nosotros vamos y lo retiramos. Tenemos una planta urbana medianamente chica que nos permite dar ese tipo de servicio, que obviamente que nos planteamos su modificación, pero bueno, en esta sí que no hay imaginación que valga, necesitamos dinero. Así que se irá haciendo. El voluminoso tomamos por un lado lo que es rama y demás, procesamos a cupo limitado, no es que procesamos el 100% del verde que recolectamos y tratamos de aprovechar todo lo demás que voluminosos de escombros, de tierra, restos de obra, en relleno, sabemos que alguien lo precisa, le vamos buscando la vuelta, no tenemos una planta instalada para tratar voluminosos, solamente sí la cuestión de ramas, que lo trabajamos, que es lo que más se genera en cantidades, obviamente en esta época más que nada, pero no la tenemos específicamente separado. Obviamente la idea, seguimos muy concentrados en el complejo ambiental porque queremos mejorar la calidad de separación, cómo nos está llegando, y enfocarnos mucho en eso. Tenemos que avanzar hacia una planta, que lo estamos buscando en un predio ahí cerca, exclusivamente para áridos, y trabajarlo como una corriente aparte, que es realmente lo que tenemos que hacer. Lo hemos intentado haciendo pruebas en un espacio chico. Te encontrás con un montón de dificultades que sin la herramienta se complica muchísimo. Pero bueno, le vamos buscando ahí la vuelta, el chipeo nos ayudó muchísimo a reducir lo verde y a reutilizarlo. Acá estamos hablando de residuos, nosotros además tenemos la gestión del espacio público y tenemos el complejo productivo para el desarrollo sostenible, donde un vivero municipal produce y gestiona todo el proceso del arbolado público. Ahí, Bárbara, si te parece, te paso por WhatsApp. Son, son dos ordenanzas, el tema de la normativa de incentivos. Una Buenísimo. primera porque inicialmente era el 70% se distribuía entre el personal y el 30% iba para un fondo solidario para el resto de las áreas. Y después lo cambiamos y quedó en un 80% se distribuye entre el personal afectado a planta, camiones y puntos limpios, y el 20% se reinvierte en la planta. Mantenimiento. En este caso, me había olvidado hacer esta mención, que la familia este año ¿con qué problema nos encontramos en el basural? No tenemos presupuesto para cerrarlo del todo y para poder encarar el gasto de la membrana y demás, y le fuimos buscando la vuelta el año pasado a ver cuál era la manera en la que podíamos financiarnos este cierre, este proceso final, sin también salir a pedirle al vecino, porque el Estado ya el servicio lo cobró, ya la basura la tiró, como una cuestión esta que dice Emilio de 150 años, entonces tenemos que buscar solucionarlo sin pedir o solicitarle a la ciudadanía nuevos recursos para hacerlo, ni tampoco esperar mágicamente fondos que vengan de otro lado. Así que el 20% de lo que vendemos va a constituir, que lo está constituyendo, y este año con esa plata vamos a hacer el cerramiento del frente del predio, va a constituir un fondo de saneamiento ambiental municipal. Es una cuenta donde ingrese ese 20% sobre la venta y nos va permitiendo financiar el cierre del basural de una manera muy progresiva, en las etapas posibles, siendo conscientes realmente de lo que podemos, que lo que hagamos va a tener sostenibilidad en el tiempo, y como siempre lo hemos hecho, con la verdad ante el vecino. Nunca ocultamos que tuvimos un basural, que tuvimos incendios, que tuvimos este problema, que tuvimos el otro. Dijimos siempre la verdad y eso nos dio la posibilidad de hacer las cosas que hemos logrado hacer. Así que te paso, son dos ordenanzas, pero sobre el mismo tema, ¿no? Una distribuye 70-30 y después la segunda lo corrige 80-20. 80 para el personal, 20 para el fondo de saneamiento ambiental. Espectacular. Las comparto y las compartimos. Dale, buenísimo. Inés, Con sí. respecto a lo que decías, Valentín, el retiro de escombros y ese tipo de material, nosotros digamos, cobrábamos una tasa especial. No brutal, una tasa mínima, el vecino
nos pedía el servicio, pagaba la tasa, íbamos, le colocábamos el contenedor y después retirábamos el contenedor. Y esto, digamos, para los que no lo tengan, digamos, es perfectamente posible porque es un servicio extra. El servicio de recolección, la verdad, digamos, se cobra en las tasas, pero nunca llegas a, por lo menos en el cálculo que hicimos nosotros en la ordenanza del año pasado, no cubríamos ni el 5% del costo del servicio de recolección. O sea, con lo cual, digamos, brindarle un servicio extra que es recoger todo lo que sea demolición, escombros y demás, es perfectamente justificado que se cobre una tasa específica, ¿no? Y con respecto a las ramas, a los restos de poda, bueno, hay que trabajar mucho en la concientización. Acá está prohibida la poda, está prohibida, o sea, Hablamos de la poda solamente... domiciliaria. Está bien. No, la urbana la Igual, hacemos 100% nosotros, sí, sí. claro. Y igual también, eso teníamos, no sé ahora cómo funcionará, teníamos 2 chipeadoras y teníamos un predio donde la gente podía llevar sus restos de poda o nosotros en lo que... Pero bueno, lo fundamental, como dijeron ustedes, es la concientización de la gente. La gente cree que sacando la bolsa, así como se llenó la bolsa y la saco, sacándose la bolsa de su vista, se termina el problema. Y lo que hace es socializar el problema de su basura, de los residuos que yo misma genero. Entonces, mucho trabajo de concientización, cambio cultural, y que la gente entienda, que el vecino entienda que es responsabilidad de todos, que el problema de los residuos no se resuelve con 100 camiones y 5 turnos por día de recolección, Ah, no. Es la acción individual y el impacto que genera en lo colectivo. sí. Ujú. Perfecto. Ahí me pasaste una, ¿no? Esa Ah, es la original. la original. Perfecto. Y ahí va la modificatoria. Buenísimo. Yo aprovecho, o sea, bueno, no sé si alguna quiere hacer alguna consulta más o algún comentario más. Obviamente que pueden desmutearse y hacerlo. No hace falta que lo hagan por el chat. Pero aprovecho también la oportunidad para algo que Inés viene diciendo mucho en el grupo, que hoy se lanzó el primer video del intendente Almafuerte. Me parece que está buenísimo aprovechar ese espacio de difusión de las redes del Comité Nacional contando estas experiencias de gestión, porque la verdad es que, nada, es buenísimo poder conocer las experiencias de cada municipio y poder difundirlas también y mostrar al radicalismo activo en la gestión. Así que los invito y las invito a que se pongan en contacto con Paz, que es el número que pasó Inés hace un par de días. Y en tal caso, Emilio, si querés, vía mía no hay ningún problema, lo puedo hablar con Paz. Pero es para armar un pequeño videíto contando la experiencia y se publica en todas las redes del Comité Nacional. Pero bueno, aprovecho también Miriam, Nancy, Karina, Patricia y Diane para que lo hablen eh, con sus intendentes o intendentas y ustedes mismas eh, para contar las experiencias de gestión. Completando lo que dice Barbie, la idea es mostrar las gestiones exitosas del radicalismo. Nosotros gobernamos 523 municipios, entre pueblos pequeños, ciudades medianas, más grandes, y lo hacemos bien, y lo hacemos con poca plata, y lo hacemos con transparencia, lo hacemos con verdadera vocación, y ahí es donde se transforma. Yo siempre digo, la transformación es de abajo hacia arriba. Si nosotros pudiéramos mostrar digamos, a todo el país lo que hacemos en cada uno de nuestros pueblos y ciudades, bueno, la mirada hacia el radicalismo sería totalmente diferente. Y aunque no lo crean, digamos, hicimos una lista para empezar, porque la idea es publicar una vez por semana de cada ciudad, ¿no? Digamos, un videíto del intendente contando el programa que quiera contar, bueno, y nos cuesta que hicimos una lista para decir, bueno, empezamos con estos 5 o 7, y de esos 5 o 7 contestaron 2.
mandaron material. Entonces, aprovechemos que tenemos esto, que tenemos el equipo de comunicación del partido, que estamos, digamos, con esta idea de que hay que mostrar la gestión, de que hay que visibilizarla, de que hay que hacer que el radicalismo de todo el país se sienta orgulloso de cada uno de nosotros y que los que no son radicales vean lo que hacemos. Así que voy a pasar ahora de nuevo el contacto de Paz y voy a insistir en el grupo para que cada uno arme su material, o ella les va a dar las pautas y podamos empezar a mostrar y a visibilizarnos. ¿Mm? Hoy salió Le el agrego primer, algo, Inés. sí, ¿Cómo, perdón, La Cari? Cari. verdad que la verdad que escucharlos así con experiencias que son exitosas y que forma parte de lo que no suele haber mucho en la Argentina y que son las evidencias, es que evidencias con números, porque experiencias hay, a veces evidencias con números no hay mucho de lo que tomar como referencia y que se visibilice esto es muy importante también para los otros municipios, porque creo que la mayoría tenemos las mismas problemáticas, yo los escuchaba a ustedes y tenía un poco de las problemáticas de lo que es La Rioja y un poco de las problemáticas de Ayacucho, entonces es como que yo iba tomando nota eh, y me parecieron muy ricas las experiencias de ustedes como para tenerlas en cuenta. Eso. Genial, genial, Y Cari. perdón, agrego una cosita nomás, ¿no? De este tema, ¿no? El tema residuos, gestión de residuos, ambiente. Es de los pocos temas que cruza la totalidad de la población. Porque después hay temas sectoriales o temas que le interesan a los adultos mayores, otros que le interesan a los que hacen deporte, otros. Este tema cruza al 100% de la población. Entonces también desde lo político me parece que es un tema que si se lo aborda con planificación, también se le puede sacar un rédito, más allá de estar convencidos de la importancia del tema, también pensarlo como desde lo político también, ¿no? Me parece que es un temazo, es un temazo. Es todo ganancia, todo Es todo ganancia. ganancia, exacto, todo ganancia. Barbie, ibas a decir algo justo cuando... No, que hoy salió, lo compartieron en el grupo el primer video y me parece que está bueno como para que lo vean. Eh, Vean cómo es, cómo funciona, porque además, como dice Inés, o sea, sé que el equipo de comunicación le está metiendo mucha garra para lograr testimonios y la verdad es que nos faltan testimonios. O sea, yo tengo un listado, como organizamos esta actividad de otros temas con otros intendentes e intendentas que están para contar experiencias. Pero bueno, la verdad que me parece que está bueno digo, las redes del partido es como que terminan siendo un vehículo para que todos lo terminen viendo, pero bueno, esto es lo mismo, la página web del partido, que mi intención es que todas estas charlas que nosotros tenemos y todo el acervo de ordenanzas que se va generando, lo podamos subir a la página, pero en la página los programadores son muy difíciles de conseguir y de modificar la página, pero digo, lo estamos juntando todo para que eso esté disponible, que esté disponible para todos los equipos de gestión de los municipios. Y aprovechar estas experiencias, estos foros. Miren, yo les cuento, les confieso algo. Cuando sí, uno se prepara, uno estudia, uno planifica, tiene un proyecto, un plan para desarrollar cuando llegue al gobierno. Yo lo preparé para el 2015, le pegamos en el palo, me faltaron 1.800 votos, bueno, se dio en el 2019, ganando la intermedia por primera vez, como La Rioja llevó 2 senadores radicales, digo, y llegar, el mundo real es absolutamente distinto de todo lo que uno soñó, pensó, planificó, estudió, aprendió. Y yo solamente pude ver la experiencia de un municipio radical que estaba terminando la gestión antes de que yo asumiera. Me llamó José Corral y me dijo, de Santa Fe, y me dijo, ¿querés venir a ver los programas, cómo funciona? Y fue el único municipio que yo pude ver. Imagínense que nosotros en La Rioja nunca hemos gobernado desde el retorno de la democracia, ningún municipio, nada. O sea,
no tenía nadie a quien ir a ver y preguntar, che, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo encararon aquello? Bueno, me sirvió un montón ese pantallazo que tuve en Santa Fe, que estuve 2 días metida ahí viendo las distintas áreas y me traje un montón de iniciativas, pero después estaba sola porque no existía esta red. No había nadie a quien preguntarle, no los conocía, no tenía sus teléfonos. Por eso es tan importante haber podido consolidar el foro. Nos llevó 2 años, digamos, armar el listado, renovar los contactos, digamos, actualizar nombres, mails, contactos y demás. Así que esto es súper valioso, aprovechenlo porque no saben lo que se siente, digamos, la soledad, el peso de la soledad y el no saber a quién preguntarle y tener que arreglártela con tu intuición, tu imaginación y bueno, y la realidad que te toca, ¿no? Bueno, buenísimo. De vuelta les agradezco, Emilio e Inés, por la presentación, a todas las que estuvieron presentes. Ahora mismo comparto todo en el grupo. Y bueno, nada, eso, que sepan que estamos a disposición, que como decía Inés, hay un equipo también interdisciplinario para ayudar y asistir por algunos temas, tal vez incluso a los municipios más chiquititos que tienen más dificultad y estamos a disposición ahí en el chat para lo que necesiten y tanto de la información que vamos recolectando como para ayudarlos en algún proyecto en particular. Así que cuente con nosotros desde el Comité Nacional también. Muchas gracias de vuelta a todos. Muy interesante. Gracias, Gracias. gracias Barbie, gracias Gracias. Emilio, Gracias, Inés. gracias Gracias, a Barbie. cada uno de los participantes. Gracias a todos. Adiós, Gracias. hasta la próxima. Hasta luego.